indudablemente que el tema de hoy es el doctor Bría. Ha fallecido el doctor Alfredo José Bría. Todo ocurrió ayer, en horas de la tarde. Apenas terminamos el programa, ahí pasado una horita, lamentablemente falleció el doctor Alfredo José Bría. No puedo decir que era mi amigo, porque sería un título demasiado grande de mi parte, pero sí puedo decir que lo conocí bastante al doctor Bría. Por los tantos años de trabajar en la radio y también por una relación familiar. Reitero, no puedo decir que era mi amigo, pero sí puedo decir que tuve la suerte de compartir con él muchas cosas. Él era muy amigo de mi viejo, él siempre me lo decía. Yo era muy amigo de tu viejo, eran los dos de la misma clase. Y recordaba algunas anécdotas, pero hoy lo que quiero hacer es recordar al doctor Bría no como el político exitoso o no, como ustedes quieran verlo, porque la verdad que no es mi intención este editorial hablar sobre el político exitoso o el político criticado, sino hablar sobre lo que dejó el doctor Bría en su paso por una sociedad en la que siempre hay críticas, siempre hay elogios, pero a veces me parece que pasa por otra parte también la huella que vos dejás. Voy a extrañar indudablemente todos los mensajes que día a día me mandaba el doctor Bría. Eran todos los días un mensaje de audio, a la tarde generalmente, elogiando o criticando mi editorial. Siempre la escuchaba y ahí a la tarde, cuando ya había pasado todo, me mandaba el mensaje diciendo: qué bueno que estuvo esto no lo comparto tanto, pero siempre con una educación que nos podíamos a debatir a través de los mensajes de audio, nos poníamos a debatir sobre el tema que habíamos tratado, y bueno, que una persona tan importante como él en el ámbito político de nuestra ciudad haya tenido esa diferencia, pero todos los días no fallaba un día, era para mí motivo de orgullo. Para mí era motivo de orgullo. Fue un hombre que me da la sensación de que dejó una huella muy difícil de borrar. Porque fue un verdadero hacedor de cosas. Y además, con una intuición muy poco común en las personas que tienen una vida pública tan fuerte como la que tuvo el doctor Alfredo José Bría. Una intuición que lo hacía, yo diría, tan intuitivo como inteligente, tan práctico como él quisiera hacerlo, y tan ordenado en su desorden que lo hacía querible. Hay muchas cosas que podría contar del doctor Bría, pero me voy a quedar con las que se pueden contar, porque también él tenía algunas cosas que charlábamos y que preferíamos tenerlo en privado. Era muy educado en sus opiniones, era polémico pero educado. Es decir, era cortés y no le quitaba lo valiente. Él fue uno de los pocos que un día, como político, aunque ya estaba retirado, un día tuvo la deferencia de llamarme por teléfono. Estoy hablando de hace aproximadamente 2 años y medio. Un día me llama por teléfono, yo estaba todavía en la otra radio, y él me llama por teléfono y me dice: ¿qué te está pasando, Jorge? ¿Por qué? Le digo: doctor, ¿a qué se refiere?
porque te estoy escuchando, yo en la otra radio hacía este tipo de editoriales, lo mismo, y me dice, yo no había comentado nada con nadie, absolutamente con nadie. Y me llama y me dice, ¿por qué no sos el mismo? Vos no sos el mismo que estabas haciendo las editoriales que a mí me gustaba sentarme a escuchar en mi casa en la radio, en aquel momento era radio. No, sos otra persona, te está pasando algo. Se te nota en la voz, se te nota en tus comentarios que, me dijo, me acuerdo siempre, son muy correctos tus editoriales, no puede ser. Algo te está pasando. Y fue el único que, sin que se lo diga, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y ahí le conté lo que yo estaba viviendo en aquel momento. Él se puso a mis órdenes. Es más, a partir de ese momento, cuando él se da cuenta de lo que a mí me estaba pasando y me llama, me dice, bueno, vení, vamos a tomar un café. Fuimos a tomar un café aquí en la YPF, fuimos a la YPF. Y bueno, me dio una lección, y me dio, creo que el último empujoncito para que yo tome aquella decisión. Esa intuición que tuvo él lo hacía un político de raza, un tipo que escuchaba, sabía escuchar. Porque parece que hoy los políticos lo que saben es hablar y no escuchar. Tuvimos aquí en la radio la deferencia de que el año pasado venga a hablar en el estudio viejo de Radio Urbana todavía sobre un tema que él nunca quiso hablar. Por lo menos públicamente. Un día lo llamé y le digo, doctor, tiene que hablar de por qué se quedó en la dictadura militar como intendente. Y lo que me dijo Bría fue algo raro. Dice, Jorge, es la primera vez, parece que alguien se anima a preguntarme eso públicamente. Y vino aquí, el año pasado fue, en el estudio viejo. Vino al estudio, se sentó, en ese momento todavía teníamos radio únicamente. Hubiera sido lindo que lo hubieran visto también porque se emocionó mucho en algunos momentos y habló, él contó del por qué se quedó como intendente después del golpe militar. Pero más allá de lo que dijo él en ese momento, que fue una explicación para mi gusto muy lógica, lo más importante fue la reacción de los oyentes. Fue realmente impresionante el apoyo de la gente cuando él contó eso. Y la cantidad de gente que llamó ese día, yo me acuerdo, creo que en ese momento teníamos una buena audiencia, no como ahora, hoy hubiera explotado. Pero yo me acuerdo de los mensajes, eran, gracias doctor, yo soy peronista y usted me dio una casa. Eso era repetido, era increíble, o le dio la casa a mi viejo y yo soy peronista. Era y él explicó por qué, tuvo la deferencia de elegir esta radio para explicar eso. Habrá tenido errores seguramente, pero tuvo muchos aciertos. Quiero hablar de él como un cantante de tango maravilloso. Su versión de Naranjo en Flor era magistral, contador de chistes, de anécdotas. Y lo que es la vida, ¿no? Su compañera de vida, la querida amiga Nora también, que hace algunos años que está pasándola mal, dio la sensación de que él quiso irse primero.
estaba viendo la cantidad de opiniones que hay cuando yo ayer posteé sobre el fallecimiento del doctor Uría y me llamaron la atención algunas. Cuando alguien se muere pasa a ser bueno, pero da la sensación de que aquí, en este aspecto, el doctor Uría logró algo que muy pocos pueden lograr, que es estar más allá de las situaciones políticas del momento. Alguien escribió que era el más peronista de los radicales, otro escribió que era el más radical de los peronistas. Fíjese la contradicción, la paradoja o la sensación de que tenían los oyentes o los que escribían en el Face. Pero indudablemente dejó una huella que va a ser muy difícil de borrar. Porque más allá de ese paso en el momento de la dictadura, que no lo hace golpista ni lo hace, para mi gusto, un defensor de lo que fue el golpe militar, sino que lo hace un hombre comprometido con su ciudad en un momento que estaba muy difícil. Es un hombre que siempre gobernó porque lo eligió el pueblo. Y recuerdo que por esa decisión de quedarse en el gobierno de la dictadura militar, mucha gente de la Unión Cívica Radical lo dejó de lado. Tengo entendido que no sé si no lo desafiliaron en un momento, o no lo dejaban entrar al comité, o no le permitieron ser candidato allá en el año 83, donde ganó el peronismo aquí en Morteros. Después tuvo la posibilidad de volver y volvió a ser intendente. Y da la sensación de que la gente lo está recordando con un cariño enorme. Un tipo con una capacidad para explicar las cosas con una capacidad de oratoria en el momento justo con la palabra justa. Salvo aquel episodio cuando le tiró el vaso de agua, ¿se acuerdan? Cuando fue senador, siempre se lo vio por lo menos en público muy tranquilo, muy pensante. Ese momento capaz que lo hizo más humano todavía, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso vaso de agua al senador? No me acuerdo cómo era, bodega o botella, no me acuerdo. ¿Se acuerdan, no? Que en definitiva lo que hizo ese vaso de agua fue hacerlo un poco más humano. No tan pulcro, no tan políticamente correcto. Pero hay pocos referentes políticos que sean queridos por los peronistas y por los radicales al mismo tiempo. Creo que aquí lo ha logrado Bría de una forma increíble, por la cantidad de gente peronista que veo, peronista porque los conozco, que los saludan, que le dan la despedida, que le dan el último adiós y que hoy seguramente estarán pasando por la iglesia para darle el último adiós a quien fuera intendente de Morteros en varias ocasiones. Seguramente habrá tenido errores, pero se va una persona que renunció a ser ciudadano ilustre de Morteros porque tenía miedo de perjudicar la gestión de su hijo. Porque había sido propuesto para que sea ciudadano ilustre. Recordamos que ciudadano ilustre de Morteros creo que tiene dos, la señora Mirta Balarolo y el profesor Turelli. Él no quiso, y hasta su hijo creo que tampoco quiso. Y creo que algunas voces críticas en ese momento, porque se jugaba mucho en el tema político, cometieron un error de haberle dado quizás un título al doctor Bría que se merecía. Porque
fue un vecino ilustre, indudablemente. Aquellos que son elegidos por la mano del pueblo para que te gobiernen y que terminados sus, creo que fueron 4 gobiernos, pueda caminar por la calle, pueda sentarse a tomar un café, pueda hablar con los peronistas o con los radicales, pueda hablar con los viejos y con los jóvenes. Me parece que necesita indudablemente ese título, el de ser un vecino ilustre. A veces las cosas que tiene la política hacen que nos equivoquemos. No puedo decir que se ha ido un amigo, porque sería un título que yo particularmente no me merezco. La altura política y de vecino del doctor Uría es muy poco igualable, porque más allá del sentimiento peronista o radical, es una persona que fue elegido por el pueblo. Y yo no sé si el pueblo no se equivoca, pero es soberano. Es soberano. Y jamás, siempre lo digo, se me ocurriría criticar a un votante. Decía, no puedo decir que despedimos a un amigo. Sí, podemos o puedo decir que despido a un vecino ilustre, aunque no tenga la chapa esa en su corazón, pero la tiene en su alma. Se ha ido el negro Uría, el doctor, el chafro, el cantor, el orador, el humorista, el guitarrista, el radical, el peronista, el abuelo, el padre, el tío. Y seguramente el abrazo eterno con esa persona que faltó quizás a la fiesta en algún momento, que sé, esto sí lo sé, le causaba un dolor tremendo, estoy hablando de su nieta fallecida. Posiblemente ese abrazo eterno esté en estos momentos llevándose a cabo, porque ya está en otro plano. Aunque no le hayan dado ese título por lo mezquina que es la política, creo que en el alma tiene un cartel bien grande que dice: se ha ido un vecino ilustre. www.radiourbanaMorteros.com.ar